que está para Peñarol hoy jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahí lo vamos a ilustrar. Nos vamos a Viena. Faltan 5 minutos para las 11 de la mañana aquí en Uruguay. Enzo Olivera, placer enorme de saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Un placer saludarlos. Así es, estamos en vivo acá en el Hotel Hilton, concentración de la Celeste, concentración de Uruguay, para hablar varios temas. Estuvimos muy cerca de los jugadores que hace un rato terminaron de almorzar. Hoy por la tarde tienen otro entrenamiento por la tarde, así que ya se están preparando para lo que se viene. La verdad, conversando un poco en off the record, fuera de micrófono, con muchos jugadores que se están jugando también un espacio en el Mundial de Qatar, porque es así, todos quieren mostrarse, y para eso es, por supuesto, esta gira, para mostrarse, para tener un nivel y para meterse, o no, veámoslo, en la lista final de cara al Mundial de Qatar. También hay que hablar otros temas dirigenciales, por supuesto. Estamos con el vicepresidente de AUF, Gastón Tealdi. Un placer recibirnos acá. Estamos en vivo para todo el Uruguay, para el Polideportivo. Ya te voy a dejar con el panel, que te van a hacer varias preguntas. Hay muchos temas que hablar, sobre todo del fútbol allá en el Uruguay, pero básicamente para entender un poco cómo está el tema de la planificación, de la logística, de todo lo que tiene que ver con el Mundial de Qatar. Preguntarte por cómo se está planificando todo, en qué etapa va el tema de la planificación, el tema de toda la implementación, el tema de la ciudad deportiva donde se va a entrenar en Qatar, en qué etapa está y qué falta, o cómo va a ser un poco la logística de acuerdo al Mundial. Bueno, básicamente, antes que nada, buenos días, un saludo para vos por haberte tomado la molestia de venir hasta aquí, a todos los amigos que están ahí en el panel, un placer como siempre. Bueno, tenemos bastante adelantado toda la logística previa al Mundial, realmente hay un trabajo de la gerencia deportiva, del cuerpo técnico que ha venido trabajando sigilosamente y detalladamente en todos los aspectos que son bastante complejos. Como ustedes bien saben, ya nosotros partimos el 9 de noviembre rumbo a Abu Dhabi, que es ahí donde se va a hacer la preparación al Mundial. No van a haber partidos amistosos previos por disposición del cuerpo técnico. Sí va a haber una concentración en Abu Dhabi donde se va a trabajar, donde los jugadores van a empezar a llegar. Sobre el 11-12 de noviembre ya va a estar prácticamente completo el plantel. Y el 19 de noviembre es la fecha que tenemos prevista para estar llegando a Doha. La FIFA dispone que unos días antes del comienzo del Mundial todas las delegaciones estén llegando. Nosotros debutamos el 24 contra Corea, así que bueno, un trabajo bastante importante, incluso también todo lo que es la utilería, todo lo que es todo el equipamiento que hay que llevar para Qatar, que es bien importante. Por ejemplo, toda la utilería sale desde aquí, nosotros la trajimos hasta aquí. Y desde Austria, directamente a Qatar. Sale directamente a Doha, a los efectos de ahorrar costos fundamentalmente de los fletes, que son bastante importantes. Así que en ese sentido incluso tenemos hoy mismo a Jorge Giordano, que está en Qatar, ya viendo todos los aspectos de las canchas, todos los aspectos del lugar de concentración, cualquier detalle. La idea es estar en el más mínimo detalle para que todo funcione perfectamente y no haya después contratiempos. Perfecto, muchachos, acá Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF, los escucha atentamente para responder sus preguntas. Bueno, Gastón, un placer enorme de saludarte. La primera interrogante es saber cómo está el plantel, el equipo, después de una primera derrota bajo la conducción de Diego Alonso, porque hasta ahora había sido todo dulce en el final de las clasificatorias y también en la ventana de junio. Sin embargo, se pierde con Irán. Hay como una visión fatalista de lo que sucedió el día viernes, creo que no, después lo vamos a charlar entre nosotros. Pero vos, como vicepresidente de la AUF, ¿cómo ves el grupo y cómo viste el partido en general? Bueno, mira, el grupo está muy bien. Nosotros tuvimos anoche incluso una larga charla con Diego Alonso. Estamos permanentemente con los jugadores porque desayunamos, almorzamos, merendamos, cenamos con ellos. El grupo está fuerte, el grupo está bien. Obviamente a nadie le gusta perder. Se pierde un invicto en el 8º partido después de 6 partidos ganados y un empate, perdón. Obviamente es una situación que a nadie le gusta. De todas maneras, siempre de lo negativo hay que rescatar lo positivo. Creo que hubieron cuestiones en el funcionamiento del equipo que se pueden destacar. Prácticamente Irán no llegó. También que hay que considerar otras cosas, como que prácticamente la defensa titular de Uruguay no estaba presente. Tuvimos lamentablemente la lesión de Ronald prácticamente los 25 segundos de comienzo de partido. Esas son cosas que indudablemente condicionan. Pero de todas maneras se mostró un funcionamiento. Uruguay, sobre todo en el segundo tiempo, con el ingreso de Nicolás de la Cruz,
Después, sobre el minuto 70, cuando ingresa Georgian, yo creo que se vieron cosas bastante interesantes. Indudablemente lo que marca de aquí en más es el trabajo duro. Tenemos un partido más que es fundamental, van a ser los únicos partidos que va a tener Diego Alonso para poder evaluar a los jugadores, así que para nosotros el partido con Canadá es muy importante, pero el equipo está bien, yo creo que no podemos ser fatalistas en esta instancia, son partidos preparatorios, son partidos amistosos, obviamente los partidos que realmente van a doler son los partidos del Mundial, así que por lo menos el sentido es de fortaleza, de responsabilidad y de trabajar con mucha seriedad de cara a todo lo que viene. Gastón, buenos días. Al minuto del partido se lesiona Araujo. Desde Barcelona se decía que había que operarlo y eso lo dejaba prácticamente afuera del Campeonato del Mundo. El jugador decide no ser operado y hacer una recuperación. Esa decisión del jugador fue conversada con el cuerpo técnico, y cuando digo cuerpo técnico estoy incluyendo a los médicos de la selección uruguaya, o fue una decisión tomada por el jugador con otras recomendaciones. No, Alberto, por lo general este tipo de decisiones indudablemente las toma el jugador. El contacto y la comunicación con el cuerpo técnico de la selección es permanente, y también del cuerpo técnico de la selección con el cuerpo técnico de su club, del Barcelona. O sea que yo creo que después de una evaluación se toma esa decisión, se sabe que más allá del tiempo de recuperación él va a poder estar en el Mundial. O sea que ahora lo importante es que pueda hacer de la mejor manera su recuperación, que le haga bien y que pueda estar en condiciones para llegar de la mejor manera al Campeonato del Mundo. ¿Cómo están los jugadores jóvenes? Caso Rogel, caso Sebastián Cáceres, que están prontos para tener más minutos con la selección y con toda esta coyuntura que les está pasando a los defensas, lo de Ronald, Godín, que va a ser la gran interrogante hasta el final prácticamente de la entrega de la lista. ¿Cómo lo ves a estos jugadores nuevos que de repente se encuentran ya con la posibilidad de debutar en la selección y a las puertas de una Copa del Mundo? No, están muy bien, indudablemente es un poco lo que hablábamos con Diego Alonso anoche, ¿no? Ponerse la camiseta de Uruguay es una responsabilidad muy importante, es lo mismo que a veces pasa en Uruguay cuando un jugador viene de un cuadro menor y se tiene que poner la camiseta de Peñarol Nacional. Son responsabilidades importantes, son responsabilidades que obviamente el jugador profesional está preparado para eso, pero no es algo sencillo. Pero está muy bien, incluso en el caso de Rogel, que tuvo que entrar, tuvo que incluso esperar algún minuto para calentar y poder entrar en condiciones al partido, pero el equipo está muy fuerte, hay una integración sobre todo de los jugadores más jóvenes muy importante con los jugadores que tienen más experiencia, incluso nosotros lo vemos permanentemente, ya lo veíamos con el maestro Tavares, de que hay una preocupación de los jugadores de experiencia para que los jugadores más jóvenes se integren de la mejor manera, y eso forma una sinergia dentro de la selección que es bien importante y que hace que el grupo esté fuerte y unido. ¿Cómo te va, Gastón? Te quería preguntar simplemente, estando ahí, ¿ya hay alguna definición con respecto a la situación del profe Ortega? Que estamos todos pendientes a ver si va a estar en el Mundial, si va a ser parte del cuerpo técnico. Bueno, en realidad, como ustedes bien saben, nosotros hicimos alguna gestión, incluso nosotros enviamos a una delegación hace un mes aproximadamente a Madrid a los efectos de que se reúna con el profe Ortega, que hiciera alguna gestión ante el Atlético de Madrid. Las gestiones se hicieron. Desde el punto de vista de la AUF, las gestiones que se podían hacer ya se realizaron. Ahora es una cuestión que está trabada entre el profe Ortega, el cuerpo técnico del Atlético de Madrid y las autoridades del Atlético de Madrid. Así que nosotros esperamos que ya en las próximas semanas podamos tener una definición. Nosotros obviamente queremos contar con el profe Ortega para el Mundial, nos parece que es una pieza que es fundamental, pero más allá de que sea importante la presencia del profe Ortega, indudablemente la selección siempre está por encima de todo esto. Y bueno, esperaremos en las próximas semanas a ver si hay una respuesta. Gastón, te cambio de tema porque acá hay repercusiones muy importantes con respecto al fallo del Tribunal de Disciplina y ahora del Tribunal de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y como consecuencia de que el Tribunal de Apelaciones falló en favor de que a Nacional se le bajara el 50% la sanción de 2 partidos sin público, pasó a 1. Peñarol saca un comunicado en donde habla de que si no pide, los neutrales piden la salida del cuerpo del Tribunal de Apelaciones, entonces tomará medidas.
¿Tú conocés ya la situación en qué te invade a ti, que sos de alguna manera representante de Peñarol dentro del cuerpo neutral, y qué pensás de esta situación? Bueno, a mí me preocupan algunas cosas. Indudablemente yo he sido crítico en la conformación de este tribunal. Obviamente uno espera un desenlace de este tipo con tribunales, sobre todo este particularmente, que ya tiene muchos años, ya prácticamente más de 10 años que está conformado este tribunal, y también es importante para mucha gente que también se manifiesta a través de las redes sociales y quizás desconoce cómo es el funcionamiento de la asociación y cómo funcionan los organismos, el poder determinar que un tribunal deje de tener una integración determinada no depende nunca del Comité Ejecutivo. Es como si el Presidente de la República o el Consejo de Ministros quisiera de alguna forma eliminar o sacar de su cargo a un juez o a un tribunal de apelaciones. Hay un principio que es el de la separación de poderes, que hace de que no se pueda intervenir en esos aspectos, sin perjuicio de lo cual indudablemente es una situación que nos preocupó en el Tribunal de Apelaciones, como también en su momento nos preocupó en la comisión disciplinaria, donde se produjo un cambio en la integración del tribunal, donde también, como muchas otras cosas, nos preocupó en la Cámara de Resolución de Disputas, como también nos preocupó en su momento cómo estaba la representación del arbitraje a nivel internacional. Son muchas cosas en las que se ha trabajado, y en este tribunal nosotros lo que hemos emprendido es un proceso de reforma que ya está finalizado y que esperamos que a fin de año podamos tener ya una votación por parte de los clubes de cambio en la integración de los tribunales, porque nosotros entendemos que los tribunales tienen que fallar en función de lo que establece la normativa, de lo que establece lo que son las normas jurídicas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y no en función de su camiseta. A mí lo que más me preocupa de este fallo no es tanto el hecho, pues yo creo que eso es menor, si hay un partido más, un partido menos a puertas cerradas, si Peñarol apeló, si no apeló. A mí sí lo que me preocupa es el mensaje, ¿no? Bueno, estamos dando un mensaje que creo que no es bueno para la sociedad. Nosotros tenemos que ser enfáticos porque lo que pasó en el Clásico fue grave. Hubieron hechos que lamentablemente nos remontamos a lo que vivimos sobre fines del año 2016, con varios hechos que precedieron al famoso Clásico de la Garrafa, ustedes recordarán, y que a partir de ahí se empezaron a tomar políticas conjuntamente del gobierno, con la asociación, con los clubes, con diferentes herramientas, con las cámaras de identificación facial, con diferentes elementos que de alguna manera hicieron que los hechos de violencia en el fútbol fueran prácticamente aislados y muy contados. Y bueno, y lamentablemente llegamos al momento del Clásico, donde nosotros, por lo menos desde nuestro punto de vista, entendemos que los mensajes tienen que ser bien claros. Tenemos que erradicar la violencia en el fútbol. Sabemos que el hecho de que se juegue un partido a puertas cerradas al final termina perjudicando al hincha de bien, al hincha que quiere ir a disfrutar del espectáculo deportivo, pero bueno, son las herramientas que tienen los órganos de la AUF a los efectos de poder sancionar este tipo de cuestiones. Y bueno, esa es un poquito la opinión que nosotros tenemos, que en el caso de que se confirme ese fallo, yo creo que es muy negativo desde el punto de vista del mensaje, y bueno, por eso vamos a seguir trabajando para que en definitiva haya o se pueda concretar esa reforma de los tribunales a los efectos de que los tribunales fallen en función de la normativa y no en función a veces de la camiseta de determinado club. Cuando te pregunté esto, te pregunté porque en el comunicado de Peñarol habla de que le exigían al Comité Ejecutivo de que remueva ese tribunal. Pero dejando de lado este tema que tú lo explicaste muy bien, ¿Peñarol se ha comunicado contigo? ¿Puede que pida que te retires vos del Ejecutivo si esto no cambia? ¿Puede haber algo? ¿Hubo alguna comunicación de Peñarol con vos específicamente? Sí, la comunicación conmigo, Alberto, es permanente, ¿no? Yo hablo permanentemente con el presidente de Peñarol, con los delegados de Peñarol. Obviamente esa no es la intención que están planteando. Obviamente se está buscando la forma de poder hacer el cambio de ese tribunal, pero como te decía recién y como te expliqué, no es competencia del Comité Ejecutivo. Hay que profundizar obviamente las reformas. Quizás el Congreso pueda ser un ámbito, pero obviamente ahí en el Congreso quienes están representados son los delegados de los clubes.
Pero bueno, trabajaremos conjuntamente y veremos cuál es la situación, pero hasta ahora no hay, lo que hay sí es un retiro de confianza del tribunal. Yo, como te decía, he sido crítico, tuvimos un fallo hace muy poco, que es el fallo de Cerro Largo, precisamente con Nacional, que está actualmente en órbita del TAS para resolución, así que bueno, veremos qué es lo que sucede. Me dijeron que hay una comisión que está trabajando para, incluso con un integrante de Peñarol, para no solamente cambiar los tribunales, sino también cambiar el sistema, hacerlo por sorteo. Sí. ¿Eso ya está previsto? ¿Es así? Sí. Es más, esa comisión se viene reuniendo porque lamentablemente el cambio de la reglamentación no es un cambio que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero ya hay un proyecto que está finalizado, que se está esperando justamente la finalización del campeonato para ponerlo a votación de los clubes, y es un proyecto donde los clubes participaron, donde los clubes trabajaron, precisamente por todo lo que ha venido pasando. La idea es precisamente que los que intervengan justamente en la dilucidación de alguna situación no sean precisamente hinchas o partidarios del club que está en esa cuestión, que creemos que por alguna cuestión ética no debería pasar ahora, lamentablemente sigue sucediendo. Han habido algunos casos en los cuales cuando hay un tema o de Peñarol o de Nacional o algún otro club, si el miembro del tribunal tiene alguna afinidad especial con ese club, ya automáticamente se abstiene de participar, pero lamentablemente en este tribunal nunca ha sucedido a pesar de la afiliación. Por eso tenemos que llegar a este tipo de reformas para que las cosas se hagan conforme a derecho y no conforme a la camiseta de los clubes. Ahora, Gastón, más allá de lo que dice Peñarol, que este tribunal vota con la camiseta, ¿no? Palabras más, palabras menos, es lo que expresa en el comunicado. Quienes vengan después a integrar este tribunal u otros tribunales, ¿van a seguir teniendo en su corazoncito? ¿Cómo haces en el Uruguay para separar ese tipo de cosas? Más allá de que yo confío en cualquiera de los juristas que están al frente de los tribunales, pero la subjetividad siempre va a estar arriba de la mesa. ¿Cómo se hace? No, está clarísimo. En el proyecto que está planteado hay un sistema justamente para que el propio integrante del tribunal, mediante declaración jurada, establezca cuál es el club en definitiva que lo ha presentado o el club del cual es hincha. E indudablemente en el caso de que esa declaración sea vulnerada o esté basada en supuestos fácticos falsos, perfecto, bueno, obviamente hay un procedimiento del Tribunal de Ética que hoy no existe. Entonces la idea es precisamente atarlo, porque hoy perfectamente una persona que es incluso hasta palquista o de Peñarol o es de Nacional puede intervenir en un tema de Peñarol y Nacional y no hay ninguna norma que pueda evitarlo, que pueda impedirlo. Bueno, la idea es que eso en el futuro no suceda. Bien, perfecto. Gastón, voy al tema de fondo que vos ahí lo deslizás también en la charla. Me parece que el mensaje que se está dando no está bueno. Hay una defensa permanentemente de los clubes para que no lo suspendan y nadie habla de lo que pasó, que el hecho fue muy grave, realmente, por parte de las dos parcialidades, por parte de las dos hinchadas. Por ahí los presidentes de Peñarol y Nacional han deslizado que de repente lo mejor para un futuro, más allá de que sería ceder terreno, es poder o volver al Estadio Centenario o que cada uno juegue en su casa solo con parcialidad local. ¿Vos lo has explorado esto en el Ejecutivo de repente con Eduardo, con H, cada uno con su visión de Nacional y de Peñarol, o hasta con el propio Nacho Alonso? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué conviene? Si seguimos cediendo terreno, pero de repente podemos asegurar varios temas de seguridad, valga los términos y valga la redundancia. Y por supuesto, Rodrigo, lo hemos hablado y lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. Yo tengo mi posición, quizás Eduardo tenga una posición un poco distinta. Creo que Nacho Alonso tiene la misma posición que tengo yo, que el hecho de que nosotros juguemos los partidos o los clásicos en el Estadio Centenario o que juguemos en las canchas de Peñarol o de Nacional, tanto en el Campeón del Siglo como en el Gran Parque Central, solamente con público locatario, eso implica un retroceder, eso implica sí decir, bueno, los violentos nos han ganado la batalla y yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, pero también vos me podés decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos para evitar que estas cosas vuelvan a suceder? Yo creo que sanciones cada vez más graves, incluso también en caso de reincidencia, lo he planteado,
impedir que esa persona ingrese a un espectáculo, no solo del fútbol, de cualquier evento deportivo, el hecho de que esté permanentemente en la lista de inhabilitados de concurrir a los espectáculos deportivos, para mí que eso es muy importante, porque a veces pasa, hay algunos hechos que determinan la inclusión en la lista de inhabilitados que no son hechos graves, pero cuando vos ves que hay alguna persona que se lo incluye en esa lista, va hacia la AUF y a veces hay un arrepentimiento importante, pero bueno, esa persona ya sabe que ingresó, permanece un tiempo determinado dentro de la lista y después cuando sale sabe que tiene que comportarse como corresponde. Si no lo hace así, bueno, las sanciones tienen que ser graves y los mensajes también de los tribunales tienen que ser en consecuencia con lo que se está planteando, y yo creo que tienen que ir en el sentido de ser cada vez más enfáticos, y también nosotros los dirigentes. Nosotros no podemos declarar que nuestros hinchas no hacen nada, son unos angelitos, no tuvieron nada que ver, y después se comprueba por parte de la investigación que hace la propia Fiscalía que habían hinchas que pudieron acceder la noche anterior, en este caso al Gran Parque Central. Yo creo que esos mensajes que damos no son buenos, ni de Nacional, ni de Peñarol. Y lo que pasó en el Gran Parque Central es condenable por parte de la hinchada, porque en general la gente fue a disfrutar del partido, pero hay un 2, 3, 4, 5% que lamentablemente va al estadio a generar violencia, ya sea de Peñarol como de Nacional, y nosotros tenemos que cada vez más combatirlos enfáticamente. Ha habido una sugerencia del fiscal Romano de que en el Estadio Centenario solamente se puede jugar si es que se quiere jugar con la hinchada del equipo que no es locatario, o sea, con las dos hinchadas. ¿Qué pensás en esto? ¿Pensás que sería recomendable hoy por hoy, como están las cosas, jugar con hinchada visitante, pero los partidos clásicos en el Estadio Centenario? Bueno, es un poco lo que te decía recién, Alberto. Yo, para mí, y es una posición personal, ¿no? Y respeto la posición del fiscal Romano, que viene trabajando, creo que muy seriamente y muy responsablemente en el combate y la erradicación de la violencia en el fútbol. Yo respeto su posición, pero entiendo que tomar ese tipo de determinaciones es ceder precisamente ante los violentos, por lo cual yo en principio no estaría de acuerdo, y creo que las medidas tendrían que ir por otro lado, con sanciones más graves, con sanciones más duras. Me parece que por ahí tiene que ser el camino. Muy bien, Gastón. Si querés hacer alguna más censo ahí de panorama deportivo de la selección, te dejo libre para lo que quieras en el final. Perfecto, perfecto. Es solo preguntarte, porque me lo preguntaron algunos hinchas que estaban dándose vuelta acá con la camiseta de la selección, el tema del ticketing, de las entradas, del acceso a las entradas para el Mundial de Qatar. ¿En qué está esa situación? ¿Pueden hacerlo directamente con FIFA? Me lo preguntaban ellos. ¿O también existe una posibilidad como acercarse a UF, acercarse a la Asociación Uruguaya de Fútbol y tener acceso al sorteo, ¿no?, de este tipo de entradas? Sí, nosotros en realidad pueden hacerlo ante lo que es el sistema oficial de FIFA, o si no, la otra posibilidad, nosotros estamos haciendo convenios con la FIFA y nos van dando partidas de entradas, y en la medida que nos vayan dando esas partidas, nosotros la ponemos a disposición del público en general y de quien quiera concurrir justamente a Qatar, para que puedan tener acceso, y la idea es que obviamente todos los uruguayos que quieran estar, que puedan estar. En relación, y con esta cierro, en relación a Rusia, que teniendo en cuenta los presupuestos que son otros, Qatar es otro mundo, la verdad es de otro planeta el tema de los gastos y los presupuestos, ¿cuánta gente se espera que viaje más o menos? O si ya hay algún movimiento, o ya existió algún hincha o un grupo de gente que ya hizo sus compras, o ya se acercó, o ya tiene más o menos planificado el tema del viaje a Qatar. Sí, se está trabajando justamente en hacer ese análisis. Sabemos que hay más de 1.500 hinchas que han comprado ya sus entradas. Consideramos que de acá al Mundial, obviamente, ese ritmo se va a acelerar aún más, así que por suerte yo creo que la concurrencia va a ser bien importante. Ahí estaba Gastón Tealdi, vicepresidente de AUF. Muchas gracias por estar en vivo para el Polideportivo. Rodrigo, muchachos, la invitación en un rato más. Acá vamos a estar con Matías Olivera, en exclusiva, mano a mano con el Polideportivo, hablando de todo, absolutamente de todo, del Napoli, de su pasado en el fútbol español. Habló de Nacional, ojo, la llegada de Suárez a Nacional, lo que significó para él como hincha de Nacional toda la llegada de Suárez, y por supuesto los partidos que lo tienen acá con la selección uruguaya, lo que pasó en el último duelo y lo que se viene también la próxima semana. Bien, así que perfecto. La invitación está hecha acá, que es en el Poli. Perfecto, chau. Enzo, un abrazo también para el doctor Tealdi, el agradecimiento por atendernos a esta hora, en realidad ya tarde para él, tarde-noche.
en nuestro mediodía. En un rato vuelve Enzo Olivera entonces para hablar con Matías Olivera, el lateral de la selección uruguaya.